Sí. Sí, Dani, adelante, ya se ve la presentación. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver sobre las intervenciones quirúrgicas que son más frecuentes en el área de obstetricia. Y bueno, la principal, yo creo, es la cesárea. Y bueno, la GPC la define como el procedimiento quirúrgico que va a tener como objeto pues el extraer al feto, ya sea vivo o muerto, a través de la laparotomía, después de que el embarazo haya llegado a la vitalidad fetal. Y también el González Merlo lo define como pues lo mismo, o sea, es la operación para extraer al feto y también a la placenta. La OMS desde 1980 ha dicho que en todas las regiones del mundo la incidencia la cesárea no debería ser mayor al 10 al 15%. Sin embargo, como vemos, creo que en ninguna parte se ha respetado casi pues este porcentaje. Y en los países de Latinoamérica, pues obviamente entre los que se encuentra México, se dice que la incidencia era mayor al 50%. Sin embargo, en los últimos años han tratado de que este porcentaje vaya pues disminuyendo. Bueno, la guía de práctica clínica define o clasifica la cesárea según pues, los antecedentes obstétricos que tenga la paciente, según la indicación, la técnica quirúrgica. Y bueno, según los antecedentes obstétricos, pues es si es la primera vez que se hace la cirugía o ya tiene pues 2 o más veces que se le haya hecho la cesárea. También pues si es urgente o si es selectiva o que se programa. Y también hay, según la técnica quirúrgica, que una es transperitoneal y extraperitoneal. Sin embargo, pues la última ya no se realiza. En cuanto a sus indicaciones, hay indicaciones pues absolutas y relativas. Las anomalías de la pelvis, que hacen pues más estrechos los diámetros, es una de las absolutas. También pues citaciones transversas del feto, pérdida aguda del bienestar fetal, placenta previa marginal o con intensa hemorragia, y enfermedades maternas que desaconsejan el parto vaginal, como vimos que son pues las infecciones. Y pues de las relativas, igual está la desproporción cefalopélvica, presentación pélvica, cesárea anterior, sospecha de pérdida del bienestar fetal, la fiebre, intraparto, la macrosomía, pues una gestación de una paciente tratada por infertilidad o esterilidad, el parto prolongado y la cesárea a demanda. Disculpen un momento. Estas indicaciones pues son las que menciona el libro. Sin embargo, la GPC menciona otras. En cuanto a las indicaciones absolutas, aquí sí menciona la cesárea iterativa, que es que ya haya tenido una cesárea previa, pero pues las diversas investigaciones que se han realizado muestran que del 60 al 80% de las pacientes a las que ya le han hecho una cesárea pueden tener un parto vaginal después de haber tenido esta cesárea. Sin embargo, pues, y si ya tuvo más de 3, o sea, si tiene 3 cesáreas previas, ya no se recomienda el parto vaginal. Entre las ventajas, pues, es que se restablece más rápido la paciente. Bueno, o sea, que tenga el parto vaginal después de la cesárea. Pues tiene una estancia hospitalaria más corta, menor frecuencia pues de fiebre y de transfusiones. Entre las desventajas, pues la principal es la rotura uterina. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues pueden haber intraoperatorias y pues después de la operación. Entre las intraoperatorias, las principales son las hemorragias, ya que pueden ocurrir pues desgarros en el útero, que se lesionen algunos vasos, atonía uterina, placenta previa o acreta. A lo que se refiere es que pues que esta placenta esté anterior o que pueda condicionar que o sea, que puede condicionar que aparezca esta en partos posteriores.
igual que se pueden lesionar vísceras vecinas, como son pues la vejiga, los ureteros y también, aunque muy raro, pues el intestino. Y también pueden aparecer complicaciones anestésicas como el síndrome de Mendelssohn, que es por la anestesia, pues puede haber una broncoaspiración. Entre las posoperatorias, pues pueden ser, las más frecuentes son las infecciones. También puede provocar enfermedad tromboembólica o ileo. Y también puede ocasionar complicaciones neonatales como cuadro de dificultad respiratoria disneico, debido a que pues el paso del bebé pues a través del canal del parto pues como que comprime y ayuda a que cuando salga pues pueda dar este esfuerzo respiratorio. También puede ocasionar pues fracturas del fémur o del húmero. En la parte de abajo les dejé un video acerca pues de cómo se realiza pues la cesárea, por si lo quieren ver. Estaba muy largo, así que pues por eso no lo incluí, pero pues te explica los pasos de la cirugía. No sé si quiere agregar algo hasta aquí, doctora. ¿Qué pasó? ¿Se fue el audio? Bueno, no sé si quisiera agregar algo. No, mi vida continúa. Bueno, estas son algunas de las estrategias que menciona la GPC que se han pues implementado para disminuir esta frecuencia en las cesáreas. Pues no las voy a leer todas, pero se las puse para que pues más adelante las puedan pues revisar. La segunda intervención quirúrgica pues es la episiotomía, que pues se va a definir como la incisión en la zona vulvoperineal que se practica para ampliar el canal blando del parto. Y puede ser de dos formas, que sea medial o que sea mediolateral. En cuanto a las técnicas, pues ya se las mencioné, son esas dos. La medial es que va a comenzar en la comisura posterior y va a seguir la línea recta hacia el tendón central del cuerpo perineal. De las ventajas que menciona que tiene esta técnica es que no se seccionan fibras musculares, es de fácil reparación, hay menos pérdida sanguínea y es menos dolorosa. Sin embargo, la guía de práctica clínica menciona que, y pues otras literaturas, que esta se asocia a un mayor daño o que puede llegar a un desgarro en lo que es el esfínter anal y el recto. Y en cuanto a la mediolateral, esta es la que está pues indicada, que es una incisión recta que va desde la comisura posterior hacia la tuberosidad isquiática en un ángulo aproximado de 45 grados. Es para realizar un corte amplio y pues rara vez tiene la complicación de que se extienda hasta el esfínter anal o hacia el recto. Sin embargo, pues esta es más dolorosa, hay mayor pérdida sanguínea y también pues secciona fibras musculares. Pero esta es la que está indicada en caso de que pues se requiera la episiotomía. Los objetivos de realizar esta incisión es acortar el periodo expulsivo y pues disminuir la mortalidad fetal. También pues el evitar el desgarro perineal y prevenir un prolapso o incontinencia. Y las indicaciones es cuando pues hay una distocia de hombro,
en el parto instrumental con forceps para evitar que haya la hipoxia fetal. Y pues, Exactamente. disculpa. Bueno, de los factores maternos, pues es para indicar, es para pues prevenir el desgarro vulvoperineal. Pues de las ventajas que tiene realizar esta incisión es para pues que no haya pues trauma en el piso pélvico. Aumenta pues el tamaño del canal del parto y disminuye el tiempo del periodo expulsivo, y pues también ayuda a evitar pues el sufrimiento fetal. Y de las complicaciones que puede tener es el hematoma perineal, que se haya un desgarro más severo, que no tenga una reconstrucción satisfactoria al momento pues de hacer la episiografía, el dolor pues posparto, una posible infección. Sin embargo, pues menciona que el porcentaje de infecciones en la episiotomía es menos del 1%. También puede que haya una mala cicatrización y que está tarde. Y también aquí abajo pues les dejé un video de cómo realizan esta incisión pues paso a paso. Y bueno, este es el desgarro perineal, pues es una de las principales complicaciones que puede haber, y podemos ver que son 4 grados, que en el primero pues es que solo se va a lesionar la piel del perineo. En el segundo grado va a haber afectación tanto de la piel como de los músculos, pero no afecta el esfínter. Del tercer grado pues es que se lesione menos del 50%, o más del 50%, o solo la parte del esfínter externo. Y el cuarto grado pues es tanto la lesión del esfínter como de la mucosa del recto. Y bueno, la tercera intervención va a ser el cerclaje, y esta intervención la guía de práctica clínica la define como el procedimiento quirúrgico que va a consistir en aplicar una sutura en el cuello uterino en forma de bolsa de tabaco para cerrar este orificio cervical interno, que pues va a estar dilatado. La principal indicación es cuando hay una insuficiencia o incompetencia cervical, y pues la paciente ya tiene que tener el antecedente de más de 3 partos pretérmino, o que haya tenido la pérdida del producto. Y también pues a las pacientes se les va a ofrecer antes de la semana 24, cuando la longitud cervical pues sea menor a 25 milímetros. Hay 3 tipos, o bueno, como clasificación, según el momento en el que se decida pues hacer el cerclaje. El primero es que sea por historia clínica, lo que mencioné de que pues esta paciente tenga el antecedente de pérdidas. Y pues el González Merlo menciona que la combinación tanto del cerclaje como de la progesterona va a ser más efectiva que solo el cerclaje para prevenir pues este parto prematuro. El segundo tipo pues es el que es indicado por ultrasonido o secundario, que es cuando pues en el ultrasonido sale que hay un acortamiento de la longitud cervical, o que pues se vea que está dilatado el orificio. Y pues el hacer este cerclaje va a disminuir el riesgo de parto prematuro,
pero sin embargo no se van a observar reducción significativa de la morbimortalidad perinatal. Y también pues este cerclaje se va a asociar a mayores efectos secundarios, tanto maternos y mayor pues índices de cesárea. Y el último es el cerclaje de emergencia. Es en el caso cuando pues se encuentra por medio de pues la especuloscopía o la ultrasonografía la exposición de las membranas fetales. Y es como un cerclaje de rescate. Y pues antes de realizar esto se tiene que observar a la paciente para, para pues excluir que el parto pues ya se esté dando o que haya un desprendimiento de placenta o coriamnitis. De las contraindicaciones que podemos observar para no realizar este cerclaje es que ya haya pues contracciones, o sea, que haya un trabajo de parto prematuro activo, que haya evidencia clínica de una coriamnitis, que haya sangrado vaginal, rotura prematura de membranas, compromiso de la oxigenación fetal, defectos fetales letales, óbito, y pues todavía no se ha pues dilucidado si el embarazo múltiple también podría ser una contraindicación de este. Y de las complicaciones que pueden aparecer, pues es la ruptura prematura de la membrana, un trabajo de parto prematuro, hemorragia y también infección. Y bueno, esa pues fue mi parte. Ahorita Valentina va a continuar. Ok, los puntos importantes aquí. Cuando hablamos de episiotomía, en realidad lo que tenemos que considerar, porque pues últimamente han habido algunos cambios en la guía y obviamente pues un poquito a veces difícil, ¿no? Consideramos que todas las técnicas, todos los procedimientos tienen indicaciones adecuadas, ¿no? La indicación principal de la episiotomía es reducir inclusive ese periodo de expulsión o alguna complicación en la anatomía de las pacientes que puede facilitar el descenso del suelo pélvico, ¿no? O tener a lo mejor después de tantos partos como consecuencia una incontinencia urinaria o que a lo mejor tengan esas complicaciones que se dan aún sin tener partos, ¿no? Solo que cuando se tienen varios partos, pues es peor y se presenta en tiempos pues más jóvenes, ¿no? En pacientes más jóvenes. Entonces, por esa razón, el ampliar el canal de parto, pues se facilita haciendo episiotomías, pero obviamente teniendo tanto los conocimientos anatómicos como la habilidad y las herramientas, pues obviamente esto no debería volverse una situación de riesgo. Hacer una episiotomía requiere pues muchas cosas, en particular saber que si hacemos una episiotomía media, no estamos incidiendo ningún músculo. Al hacer las episiotomías medias estamos haciendo una incisión específicamente sobre el rafé y es ahí donde sabemos nosotros que realmente es puro tejido fibroso, no hay músculos y obviamente el sangrado es menor a que si hiciéramos una episiotomía media o media lateral o inclusive lateral, ¿no? Que de hecho no la utilizamos. La que más se realiza es la episiotomía media lateral o la episiotomía media y obviamente aquí tendríamos que tener pues muy buen entrenamiento porque sí necesitamos saber bien la anatomía de esta región, saber que la mucosa se debe suturar con la mucosa y no suturar tejido conjuntivo con mucosa ni con piel porque eso obviamente generaría un proceso de cicatrización aberrante y esto pues va a generar que las pacientes tengan dolor para tener relaciones, dolor inclusive para hacer algún tipo de actividad física, algún movimiento, la misma ropa interior puede generarles dolor o molestias y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, cuando nosotros decidimos hacer una episiotomía, tenemos que vigilar que nuestros movimientos al momento de hacer las maniobras, por ejemplo, la de Ritgen modificada para la expulsión de la cabeza del feto, pues sea adecuada para que no se genere un desgarro, ¿verdad? Que debe haber una buena coordinación entre el médico que esté asistiendo el parto y el médico que esté ayudando para cuando venga el proceso de expulsión, que también puede darse, ¿no? O sea, a veces los pediatras ayudan haciendo push, que no debería hacer, pero lo hacen, o a lo mejor ayudando a la paciente a sentarse para que pueda descender mejor la presentación.
Y muchas veces no hay una buena coordinación y eso significa o termina en un proceso de expulsión abrupto, brusco, que pueda favorecer un desgarro. Y obviamente saber cuando hacemos la reparación de los desgarros, pues lo que tú mencionaste, Dami, que es el hecho de saber qué grado de desgarro tenemos que reparar y obviamente al repararlo tener en consideración que la técnica precisa requiere o se necesita tener las herramientas adecuadas. Hay que utilizar unas pinzas que tienen unas garritas que se llaman Rochester. Estas pinzas lo que hacen es traccionar al músculo que se diseca, porque casi siempre cuando se rompe en un desgarro se van las fibras externas del músculo esfínter del ano. Y este músculo es súper importante. Si nosotros no lo reparamos adecuadamente, las pacientes pueden tener después incontinencia fecal que pueda complicarles la vida, ¿no? Inclusive se pueden formar fístulas rectovaginales y obviamente eso no es lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que identificar bien las estructuras anatómicas en un desgarro y tener las pinzas correctas para hacer el procedimiento, pero no solamente eso, también tenemos que utilizar el hilo adecuado. Casi siempre se utiliza catgut crómico para los procedimientos de sutura de vagina y este catgut debe de ser delgado, no podemos utilizar un catgut grueso para la reparación de las epicios, debe ser el 2, que es el más delgadito, está el 0, que es un intermedio entre el 1 y el 2, y este 0 es el que se utiliza inclusive para las reparaciones de los desgarros de la mucosa rectal, pero para el músculo, específicamente para las fibras externas del músculo, que es el que se rompe del esfínter del ano, debe de ser el catgut crómico número 1, que es más grueso y es fuerte para el proceso de tensión, porque este músculo esfínter es muy fuerte y obviamente se necesita tener mucha fuerza para poder cerrar el esfínter externo del ano y por esa razón tenemos que tener una técnica bien pulida y muy bien conocida para que no tengamos la consecuencia o la complicación después. Esto es en relación a las episiotomías. En relación a los cerclajes, casi siempre lo que nosotros tenemos que identificar por ultrasonido es la longitud cervical como para establecer el diagnóstico. No es el único dato, pero sí es uno de los más importantes. Y saber también los diferentes tipos de técnica del cerclaje, el hilo que se utiliza o la cinta que se utiliza, que es el mersilene. Aquí necesitamos es un hilo especial que tiene 2 agujas en los extremos, son agujas grandes, circulares o semicirculares y son hasta cierto punto pueden ser cortantes, que de hecho deben de ser cortantes y obviamente esto nos va a facilitar la introducción de la cinta o del hilo para poder hacer el cerclaje. Y lo que necesitamos siempre es que la paciente pueda tener un reporte de estudio de un cultivo para poder nosotros decidir hacer el procedimiento. Si la paciente tuviera algún proceso infeccioso, no podríamos nosotros manipularla. Por eso es importante siempre tener un exudado antes de hacer cualquier procedimiento. Aún la paciente, si de hecho tiene el antecedente de una probable ruptura, con solo el hecho de saber que puede haber una ruptura de membranas, ya no podemos hacer el procedimiento del cerclaje. Y también tenemos que saber hasta qué semanas de gestación debe de hacerse el cerclaje de rescate, no es a cualquier semanas de gestación. Lo mencionaste, Dami, no recuerdo que lo hayas, no recuerdo haber escuchado que dijeras en qué semana. ¿Alguien puede decirme qué semanas de gestación se consideran como para poder hacer un cerclaje? Porque si hablamos de un cerclaje de rescate o de emergencia, tenemos que saber hasta qué semanas. Entonces, si tiene 26 semanas no podemos hacer un cerclaje. Muy probablemente ya lo esté expulsando y ahí ya no podemos hacer un cerclaje. Pero ¿hasta qué semanas de gestación podemos nosotros poner un cerclaje? ¿Alguien de lo que hayan leído? Sería las 18, me parece que había leído en el Williams que decía algo sobre la semana 18, el cerclaje en bolsa de tabaco. Sí, bueno, algunos consideran de hecho que puede hacerse hasta la semana 22, como así límite extremo, pero normalmente es a la semana 18 que ya se debe de hacer o se puede hacer hasta esa semana. Los estudios indican que si se hace en la semana 22 hay mayor riesgo de tener un proceso infeccioso o de desgarro o lesión de las membranas amnióticas. Por eso es que se prefiere hasta las 18 semanas de gestación.
Muy bien, podemos continuar entonces. Disculpe, doctora. Disculpe, tenía una pregunta acerca de la episiotomía. Sí, adelante. ¿Hay alguna episiotomía bien hecha? ¿Tiene secuelas en la vida sexual de la mujer? No. El ¿No? problema es cuando no saben que deben respetar las carúnculas. Y las carúnculas, si ustedes ubican en la anatomía del introito vaginal, hay un reborde especial que pues prácticamente cuando nosotros hacemos la incisión vendrían siendo como las crestitas de la mucosa. Si nosotros tocamos ese punto y hacemos ahí algún tipo de nudo, eso puede generar una especie de fibrosis que puede generar dolor. Entonces, cuando la paciente tiene relaciones, la penetración le genera mucho dolor a la paciente. Por esa razón es que en la episiotomía, durante el cierre de la episiotomía que se llama episiorrafia, durante la episiorrafia tenemos que evitar tocar las carúnculas para que pueda cicatrizar por sí sola y no forme tejido fibroso, para que no quede duro ni chicloso o resistente. A veces inclusive cuando hemos tenido que hacer algún procedimiento de tipo reconstrucción, cuando han venido pacientes que de hecho se puede hacer, se quita o se diseca todo ese tejido cicatrizal viejo, duro, fibroso, se siente como el proceso de cicatrización fue aberrante, queda duro, queda muy firme y obviamente previamente es un tejido muy suave. Por esa razón, las pacientes cuando tienen una cirugía en donde se realiza un procedimiento de tipo errado o mal, puede haber una fimosis o, no fimosis, fibrosis que pueda generar mucho dolor. En teoría, si técnicamente se hizo bien el procedimiento, no debe haber ningún problema, no debe haber ni dolor, ni se debe palpar. Por eso tenemos que usar el hilo adecuado. Tiene que ser un hilo absorbible y delgado, porque obviamente no vamos a suturar ningún músculo. Si vamos a suturar músculos, entonces debemos de utilizar un hilo que sea un poco más grueso, más firme, más resistente, como lo es el crómico 1. El crómico del 1 o el Vicryl del 1 son los que pueden usarse para cerrar músculo. Doctora, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, buenas tardes. Ahora yo les voy a hablar sobre otras intervenciones frecuentes. Entre ellas está el legrado uterino instrumental. Básicamente, bueno, nos enfocamos un poquito en el obstétrico, pero igual les voy a mencionar que se puede utilizar de forma ginecológica. Entonces, en sí, el legrado, o también denominado curetaje, es un procedimiento en el cual la finalidad o el objetivo de ese procedimiento es limpiar la cavidad uterina de cualquier resto o cualquier material o lo que sea que pudiera haber adentro, que obviamente pues ya es tejido muerto, que pudiera infectarse, entre otras cosas, ¿no? Entonces es un procedimiento para limpiar la cavidad uterina y lo que se hace es entrar y como una especie de raspado para extraer tejido del interior. Se puede, por ejemplo, eliminar la capa endometrial o algún tejido derivado del trofoblasto que pudiera quedar ahí. Para hacer el procedimiento, primero se pone un espéculo para poder observar el cuello uterino y todo, y luego se procede a la dilatación del cuello para poder introducir los instrumentos. Igual en varias bibliografías te decía que no siempre se hace esa dilatación, doctora, no sé si a veces decía que por sí solo el cuello uterino está dilatado y que no es necesario hacer la dilatación. Pero No, pues, no, hija, el problema es que si tú introduces a través del cervix que no esté dilatado algún material, o sea, lo que tenemos que saber primero es cuánto mide una pinza. O sea, si nosotros vamos a introducir hasta un histerómetro, tenemos que saber las dimensiones de ese histerómetro y obviamente saber cuánto tenemos nosotros de, digámoslo así, de margen para poder introducir una legra. Para eso existen los dilatadores de Hegar. Los dilatadores de Hegar nos van a permitir
no hacer tanta fuerza, nos permite que la entrada de cualquier instrumento sea sin hacer fuerza. El problema cuando está semi abierto o no permeable el cervix, que así es como nosotros nos manejamos, hablamos de permeabilidad, del hecho de que fácilmente pueda entrar una pinza o una legra. Tenemos que saber cuánto mide para poder saber cómo vamos a introducirla. En teoría debe de pasar suave, no se debe hacer ninguna fuerza para entrar. ¿Por qué? Porque entonces al hacer la fuerza, como hacemos un movimiento que no siempre está bien controlado, podemos perforar el útero. Se va de largo la pinza y como es algo que no, o sea, por inercia es difícil frenarlo cuando estás haciendo mucha fuerza para entrar, puedes romper el tejido. O sea, aparentemente hay un poco de resistencia cuando está cerrado, sí, pero pues es mucho mejor hacerlo en forma gradual. Por eso se utilizan los dilatadores de Hegar, que son unas varitas que tienen diferentes dilataciones. Uno es más delgado que el otro extremo. Un extremo siempre va a ser más delgado que el otro. Se introduce con mucha jalea la parte o el dilatador más delgado hasta que vaya pasando completamente con suavidad, o sea, que podamos entrar y salir suavemente. Cuando eso pase, cambiamos, le damos la vuelta al dilatador y utilizamos la siguiente dilatación. Y así lo vamos a ir haciendo gradualmente hasta que ya podamos nosotros introducir una legra, que a lo mejor sea una legra pequeña, como las legras 3, por ejemplo, o a lo mejor ya nos permite introducir una legra de mayor calibre, pero sí tenemos que saber cuáles son las dimensiones de nuestras pinzas. Es lo primero que tenemos que aprender si vamos a ser nosotros quirúrgicos. No podemos entrar a operar a una paciente cuando no tenemos ni la más mínima idea de cuánto tiene de diámetro una pinza o cuánto miden las pinzas en longitud, por ejemplo. O sea, es muy difícil que nosotros podamos instrumentar si no sabemos las características de nuestro material. No sé si me explico. Entonces, para que esto pase, tenemos nosotros que hacer un procedimiento de dilatación, aunque sí es verdad que está ligeramente permeable el cérvix, pero no permite el paso de ninguna pinza. Si nosotros lo forzamos, vamos a generar un sangrado o podemos generar una perforación, por eso es mejor dilatar. Ok, gracias. Y bueno, entonces, pues como ya mencionó la doctora, entonces sí es necesario hacer la dilatación del cuello uterino para luego pues introducir la legra o cureta, que pues es una especie de, es como espatulita o cucharita, ¿no? Para hacer el raspado y poder sacar ese tejido. De hecho, eso significa cureta, significa cuchara. Ah, siguiente, Dami, porfis. Bueno, entre las indicaciones en sí podemos decir que existen dos tipos de legrado. El legrado obstétrico y el ginecológico. El obstétrico pues es el que precisamente se hace para pues pacientes que están en gestación o tal vez en un periodo de puerperio, y pues el objetivo es suspender ya sea el embarazo por algún motivo de manera temprana o después de un aborto incompleto, buscar limpiar, sacar los restos que quedaron, o hasta dentro, o sea, el procedimiento que se hace hasta dentro de los siguientes 42 días después del parto o de la cesárea. Entonces, ese legrado obstétrico se utiliza, el uso como más frecuente o más asociado es para abortos incompletos, pero también puede utilizarse, por ejemplo, para las molas hidatiformes o cualquier otra enfermedad trofoblástica, cuando ocurre un embarazo anembrionado, cuando ocurrió retención de los restos placentarios después del parto y del alumbramiento, cuando hay endometriosis en el puerperio, en un embarazo ectópico. Y en el caso del legrado ginecológico, pues es el que se le hace a pacientes que no están embarazadas o que el problema que tienen no está directamente relacionado, ¿no?, con la gestación. Entonces, en estos casos se puede utilizar el legrado para, por ejemplo, detener hemorragias, se puede utilizar para
cuando hay algún problema en el endometrio, por ejemplo, en un cáncer, una hiperplasia endometrial, cuando se quiere extraer un DIU que está retenido, o se quieren extraer pólipos o alguna otra masa que esté en el endometrio. Siguiente, por favor. Y, por ejemplo, la GPC, que estaba más enfocada en el uso del legrado en el caso de los abortos, te menciona que en general te dice que no, que a pesar de que sigue siendo una práctica muy utilizada, la más utilizada en los abortos incompletos, en los abortos espontáneos, te dice que que no es necesario o no es indicación hacerla siempre en los abortos espontáneos. O sea, no, porque muchas veces se hace como una especie de prevención o algo para por si quedaron restos o algo así. Pero la GPC menciona que solamente si tienes evidencia de tejido retenido o con infección o algo, entonces se usa, o en caso de que la paciente persista con sangrado excesivo, que tenga datos de inestabilidad hemodinámica o haya sospecha de enfermedad trofoblástica. Y el legrado uterino solo se hace siempre y cuando la la altura uterina sea mayor o igual a 12 centímetros y al menos haya 1 centímetro de dilatación cervical. Siguiente, Dam. Y bueno, también en el caso del aborto séptico se puede utilizar hasta 6 a 8 horas después de que ya se haya iniciado un tratamiento antibiótico. Siguiente. En cuanto a las contraindicaciones, pues las únicas que mencionaba era que, por ejemplo, no haya personal capacitado, obviamente, para realizar el procedimiento, o que estemos ante un aborto séptico que aún no haya recibido un tratamiento antibiótico. Siguiente. Entre las complicaciones, pues están las tempranas y están las tardías. En el caso de las tempranas, pues son las que pueden ocurrir durante el procedimiento o pues al poco tiempo de haberse realizado. Pues como ya mencionó la doctora, muy frecuente puede ocurrir que exista una perforación uterina e incluso te mencionaba que pudiera a veces perforarse otras estructuras, ya sea el intestino, o alguna víscera más, y podría ocasionarse una peritonitis. También podría haber una lesión cervical, igual por la manipulación que se hace, traumas intraabdominales, hemorragias o infecciones por el mismo procedimiento, sobre todo si no se cuidan las técnicas estériles para realizarlo. Y pues ya en complicaciones más tardías, pues puede presentarse endometritis, las pacientes pueden tener dolor pélvico, a veces puede ocurrir una perforación que sea muy pequeña y pues no se dan cuenta y pues después persiste obviamente el dolor pélvico en la paciente. El síndrome de Asherman, que habla de adherencias cuando se hace el procedimiento, pues al fin y al cabo es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Que puede causar cicatrización y adherencias. ¿Qué son esas? Precisamente las que pueden alterar o comprometer la fertilidad posterior de la paciente. Se pueden también generar incompetencia ísmico-cervical y esto puede condicionar a que haya más riesgo de abortos. Y pues también te mencionaba que incluso el dolor pélvico. No más quiero comentar algo antes de que continúes, hija. Creo que en realidad, de hecho, es que comentan los artículos en donde también mencionan que no necesariamente tienes que hacer una dilatación, es porque pues precisamente se quiere evitar después que sea un factor de riesgo para la incompetencia ísmico-cervical, que es lo que casi siempre pasa después de haber abortos de repetición o abortos habituales.
Entonces, la manipulación al cérvix puede ser un factor que favorezca la incompetencia ístmico-cervical. Por eso tratamos siempre de que si es necesario se hace. En casi todos los casos, las pacientes ya llegan con un aborto incompleto o con un aborto en evolución, inclusive si tienen, por ejemplo, un HMR, que pues vemos que no hay a lo mejor una dilatación como tal, pero sí nosotros podemos hacer la dilatación o completar la dilatación con los dilatadores de Hegar. Si los hacemos de forma, o si hacemos la dilatación de forma adecuada, casi siempre no hay una repercusión como por ejemplo la incompetencia. Si nosotros hacemos una dilatación forzada o desgarramos tejido, ese es el factor que puede favorecer una incompetencia ístmico-cervical. Adelante, hija. Ok, gracias. Siguiente, Dami. Bueno, ahora otro método parecido o como alternativo al legrado es la aspiración manual endouterina. Siguiente. En el caso de este procedimiento, pues es un proceso en el que igual se va a introducir un instrumento a través de la vagina y el cervix hasta el interior del útero, y también su finalidad es sacar o extraer tejido del interior. En este caso, lo que se introduce es una cánula que está conectada a un aspirador manual, a un aspirador portátil, que tiene la capacidad de crear como un vacío, se crea un vacío manual y luego pues se procede a aspirar. Este procedimiento se ha visto que sí tiene ciertas ventajas sobre el legrado, porque primero es un procedimiento bastante eficaz, una eficacia cercana al 100%. Es un procedimiento un poquito menos, a pesar de que igual es invasivo y todo, es un poco menos tal vez radical o no sé cómo mencionarlo, pero pues puede ser un procedimiento ambulatorio, que además tiene menor costo que el legrado y menor riesgo de complicaciones, porque pues no es tanto con instrumento quirúrgico, por así decirlo, ¿no? Siguiente. Sus indicaciones pues son... Antes de que continúes con las indicaciones, solo quiero comentar, más bien enfatizar esto que mencionaste. Lo que pasa es que las curetas o las cucharas de legrado, las cucharillas, hay dos tipos. Hay unas que tienen los bordes romos, o sea, no son cortantes, y hay otros que sí las tienen un poquito más afiladitas. Casi siempre usamos las que son romas. Las curetas romas son las que no cortan, pero a final de cuentas es mucho más agresivo ese instrumental que las cánulas. Las cánulas son de plástico, no tienen un borde cortante, casi siempre son como pues es un orificio que solamente va a aspirar por donde va a entrar, no raspa la decidua endometrial. Por eso es que es menos agresivo como instrumental que el legrado o que las cucharas de legrado. Ok. Y bueno, con las indicaciones, pues son básicamente similares que al caso del legrado. Se puede utilizar en los abortos, principalmente se utiliza en abortos incompletos o retenidos, pero en este caso, o sea, por el contrario de lo que ocurría en el legrado, que mencionamos que tenía que tener una altura mayor a 12 y al menos 1 centímetro de dilatación, aquí pues es la alternativa cuando la altura uterina es menor a 11 centímetros y cuando la dilatación cervical es menor a 1 centímetro. Se puede utilizar igual en las molas idatiformes, en enfermedad trofoblástica, se puede utilizar para extraer tejido endometrial y hacer biopsia. En el caso de los abortos sépticos, igual siempre cuando sea hasta 6 a 8 horas después de haber iniciado un tratamiento antibiótico. Y también es un método bastante utilizado en el caso del aborto electivo. Siguiente. En cuanto a las contraindicaciones, pues igual es básicamente la falta de estrés, o sea, cuando no hay personal capacitado para realizar el procedimiento, cuando
pues las condiciones de la altura uterina y de la dilatación cervical son más para un legrado, y cuando estamos ante un aborto séptico que aún no ha recibido tratamiento antibiótico. Siguiente. En el caso de las complicaciones posibles en este procedimiento, pues no es muy frecuente que ocurra, pero sí podría pasar que no haya una evacuación completa, que no se logre el aspirado de todo el tejido que se quería extraer. Puede ocurrir también desgarros cervicales o perforaciones uterinas, pero pues como mencionó la doctora, es un método menos agresivo, por lo tanto tal vez el riesgo es menor. Y pueden haber pues al fin y al cabo hemorragias e infecciones porque pues es un procedimiento invasivo, ¿no? Siguiente. Y pues ya nos pasaríamos a la OTB. No sé si quiere mencionar algo más, doctora. Bueno, pues pasamos entonces a la oclusión tubaria bilateral. Este procedimiento, pues bastantes ya lo conocemos, es un procedimiento quirúrgico que ya es un método anticonceptivo de forma permanente, y es importante recalcar eso, porque si bien sí hay ciertos, ahí se fue la doctora, ¿verdad? Parece que sí. RIP. No me ha mandado mensaje, debe ser el internet del hospital. Tema visto, no es cierto. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Pues que se fue, me sacó del internet, me tuve que volver a conectar ahorita. No sé si hicieron alguna pregunta ahorita o tienen algún comentario. No, acabo de empezar con la OTB. No sé si quiere mencionar algo más del aspirado. No, nada más tener en cuenta cuándo está indicado el AMEU, o sea, el aspirado, o cuándo está indicado hacer un legrado. O sea, no sé si lo mencionaste, hija. Sí, o sea, mencioné que en el caso de que la dilatación del cuello uterino fuera menor a 1 centímetro y la altura uterina menor a 11,
se prefería la aspiración al legrado. O sea, hablamos de las semanas de gestación también. O sea, esto significa que si No, tenemos un embarazo menor de 12 semanas, podemos hacer una AMEU, pero si es mayor a 12 semanas, está contraindicado hacer una AMEU. Tiene que ser un legrado. Y también, si nosotros hacemos una aspiración, no está, o sea, ¿cómo decirlo? No está contraindicado utilizar el legrado, o sea, utilizar las legras. Nosotros podemos hacer la aspiración, pero si en algún momento nosotros consideramos que no ha sido completo lo que necesitamos hacer, que falta todavía tejido, pues está indicado utilizar una legra. Obviamente por esa razón es necesario siempre saber que tenemos la disposición de un quirófano. O sea, porque el AMEU lo podemos hacer hasta en el consultorio, porque no necesita a lo mejor ningún tipo de anestesia general ni nada por el estilo. Entonces, eso nosotros podemos hacer la anestesia local y hacer el procedimiento de aspiración, pero pues no es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal sería que sepamos que estamos cerca de un quirófano y que podemos utilizarlo en cualquier momento. ok, Vamos a continuar. gracias. Bueno, en el caso de la oclusión tubaria bilateral, es el procedimiento que es un método anticonceptivo ya permanente. Es importante recalcar eso y mencionárselo a las pacientes porque si bien sí es posible, o sea, ahora ya hay cirugías o métodos en donde puede restablecerse la conexión, realmente ya no es la misma capacidad fértil luego que van a tener las pacientes, entonces se les debe decir o aclarar que es un método permanente, ¿no? Para que ellas pues tomen la decisión de manera informada. En este procedimiento lo que se hace es precisamente eso, ocluir las trompas en ambos lados para evitar el proceso de fertilización, ¿no? Y pues es un método anticonceptivo bastante efectivo. La norma oficial menciona que tiene una capacidad anticonceptiva mayor al 99%. Siguiente. Bueno, en cuanto a sus indicaciones, puede ser realizado en cualquier mujer en edad fértil que tenga una vida sexual activa, ya sea nuligesta o nulípara o también en multíparas, y que ellas deseen ese método anticonceptivo permanente, que ya tengan una paridad satisfecha. A veces hay indicaciones médicas que pudieran hacer que sea preferible realizar este procedimiento. Y la NOM también mencionaba el retraso mental entre las indicaciones para una OTB. En las contraindicaciones, pues la única clara mencionada era el hecho de que hubiera una enfermedad pélvica inflamatoria activa, pero, por ejemplo, si se sabe o se sospecha que la paciente está embarazada, pues se prefiere diferir el procedimiento, o pues si es una paciente que tiene algún trastorno de la coagulación que no esté controlado o una anemia severa, pues igual es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, mejor buscar alternativas hasta que se pueda tratar estos trastornos de la paciente. En el caso de que haya falta de la movilidad uterina por el desarrollo de adherencias, o también te mencionaba que si el neonato es el puerperio, cuando es el posparto, y se ve que el bebé tiene riesgo en su supervivencia, también se puede diferir el procedimiento, ¿no? Y puede realizarse realmente en diferentes momentos. Muy frecuentemente se hace en el posparto, o sea, supongo que los que hayan entrado en algún momento en el hospital a partos, habrán visto que muchas veces los hacen ya después de que termina todo el parto, el alumbramiento y todo, en ese mismo procedimiento, digamos, lo hacen o durante o sea, después ya de la cesárea y todo, se puede realizar. Se puede realizar después de un aborto eh, o en cualquier etapa, cualquier momento del ciclo menstrual. Siguiente.
En cuanto, aquí pues no planeo adentrarme mucho, nada más sí quería mencionar pues que hay diferentes métodos, diferentes técnicas para realizar este procedimiento. Por ejemplo, o sea, aquí no sé si luego la doctora quiera explicar un poquito mejor, pero por ejemplo, en el método, en el caso de la salpingectomía y la ligadura, pues como su nombre lo dice, lo que se va a hacer es ligar una parte, unos segmentos de las trompas y el segmento que queda intermedio entre esas dos ligaduras se corta y se extrae. Entonces quedan separados los segmentos y ligados sus extremos. En el caso de la fimbrectomía, yo entendí que es básicamente lo mismo, nada más que lo que haces es quitar la parte distal, la parte de la fimbria, y queda un segmento de trompa ligado en su extremo. En el caso de otras técnicas, como está la de Pomero, la de Irving y la de Uchida, son técnicas que se desarrollaron más para, como para tratar de hacer más seguro, más permanente en sí la OTB. Eh, por ejemplo, en el caso de Pomeroy, los segmentos igual se hacen como ligaduras y se extirpa una parte, se extrae una parte, pero los extremos de esos segmentos separados se meten en el mesosalpinge. Y en el caso de Irving, se mete en una incisión que se hace en el cuerpo, en la pared uterina. ¿Puedes darle siguiente, Dami? En el caso de Uchida, es igual, creo que uno de los segmentos queda envuelto en lo que es el mesosalpinge. Y siguiente, Dami. También pueden hacerse métodos mecánicos de obstrucción, como por ejemplo la electrofulguración, que es aquí es como con cauterio, se hace que se forme como una especie de coágulo, igual que obstruya el paso. Y siguiente, también están los anillos de silicona, que aquí no, a diferencia de cuando se hace la ligadura y se quita la parte que está entre las ligaduras, aquí no se hace eso, no se extrae la parte intermedia, pero sí se pone como una especie de grapita o que es este anillo de liga de tope para evitar el camino, ¿no? Para obstruir el camino, el paso. Siguiente. No sé si ahí quiere mencionar algo, doctora. No sé si tiene quiere comentar algo. ¿Hay alguna pregunta? Continuamos, hija. Bueno, en el caso de los lineamientos para la prescripción, pues como es un método que aparte de ser quirúrgico, invasivo y todo, es permanente, realmente es importante aconsejar o que la paciente vaya a consultas y a consejería previa, que sepa, que se le informe bien acerca de todo el procedimiento y que pues ella firme un consentimiento informado, ya sea ella o su representante legal. Obviamente hay que valorar en ella el riesgo quirúrgico, el riesgo anestésico. Siempre tiene que hacerse, es un procedimiento que siempre debe hacerse por personal capacitado. Como ya había mencionado, puede hacerse en cualquier día del ciclo menstrual o en el posparto, pero siempre que se esté seguro o bastante certero de que no hay un embarazo cursando también. Y ya habíamos mencionado que puede ser un proceso, o sea, puede ser un proceso ambulatorio, o sea, la estancia realmente es corta. Y pues siempre hay que cuidar obviamente las formas quirúrgicas, las normas quirúrgicas estériles. Y aquí mencionaba igual que la edad
y la paridad no son contraindicaciones del método. Y aquí, por ejemplo, tenía yo duda, doctora, porque, bueno, a mí me tocó varias veces cuando estaba en mis unis, que las pacientes pedían o preguntaban por la OTB, pero a veces decían que no se las querían hacer cuando estaban muy jóvenes o porque solamente habían tenido un hijo o algo así, y a veces como que se las negaban. Entonces no sé si hay alguna razón en especial por la que prefieran a veces no hacerla cuando la paciente es joven o no ha tenido hijos o no ha tenido muchos hijos, aunque ella lo pida. ¿Levantaron su mano, Rosy? ¿Levantó alguien la mano ahorita? No, o sea, yo le había hecho una pregunta. No seas malita, hija, repítemela porque te escuché entrecortada. Sí, sí. Ah, es Ajá. que tenía la duda, porque aquí dice que, o sea, la norma oficial dice que la edad y la paridad no son contraindicaciones para una OTB, pero por ejemplo a mí me tocó varias veces cuando iba a UNIS, que Sí. las pacientes decían que no les quisieron hacer la OTB porque solo habían tenido un hijo o porque todavía estaban muy jóvenes. Entonces no sé si hay alguna preferencia o alguna razón en especial por la que a veces no quieran hacerles el procedimiento, aunque ellas lo pidan. Mira, casi siempre lo piden porque desconocen, porque no saben. Desgraciadamente piden la OTB, se hace la OTB porque se puede uno, bueno, puede uno hacerla y efectivamente no podemos decir no te la voy a hacer porque tienes 16 años, ¿no? O sea, no sé si me Ujú. explico, es un ejemplo. No te la puedo hacer porque tienes 16 años. No, realmente no es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos que explicarle a los pacientes. Si yo te hago una OTB, puedes tú jurarme que no vas a volver a meterte con nadie y no te vas a embarazar, ¿no? Y a lo mejor en, qué sé yo, 5 años, conoces a otra persona, te enamoras y quieres tener hijos, entonces hay que recanalizarte. No sé si me explico. El Sí. problema es que no es solamente eso lo que nos debe a nosotros hacer tomar la decisión. Tenemos que explicarles a las pacientes todo, de preferencia con calma, con paciencia, porque es personal o bueno, son personas que no tienen conocimientos médicos, no saben que pueden haber complicaciones, no saben que se pueden recanalizar solas las trompas, que también puede pasar. Mientras más temprano, mientras a edades más tempranas se haga una OTB, hay más riesgo de que se recanalicen solas. ¿Por qué? Porque el tejido todavía es sano, porque todavía se recambian las células, porque puede volver a regenerarse el tejido y se recanalizan las trompas solitas y de repente, ¡pum!, un embarazo, ¿no? Y se supone que estaban ligadas, que eso nos ha pasado. Por eso cambiamos la técnica. Antes se hacía, casi siempre en todas las cirugías se hacían las OTBs Pomeroy modificadas. Y en la actualidad se están haciendo más las Kroener o fimbrectomías. Entonces, esto pues garantiza que la paciente no se embarace porque se quitan o se disecan las alpinges, o sea, las ampollas, las conto y las fimbrias. Por esa razón es que nosotros ahorita modificamos la técnica para garantizar que no se vuelvan a embarazar. Pero pues obviamente eso no es al 100% la seguridad de que todo va a salir bien y que no se van a volver a embarazar, ¿no? Pero mientras más jóvenes se liguen, hay más posibilidades de que se recanalicen las trompas. Por eso tenemos nosotros que individualizar los casos. Si es una niña con retraso mental o que no tiene
el medio ambiente adecuado para vivir, que está en riesgo de violación, en riesgo de lesión, pues obviamente tenemos que ver la forma de protegerla. Y si no queda más remedio que hacer una OTB, pues ni hablar, o sea, pero eso obviamente no es una decisión que nosotros tomemos, tiene que tomarse con trabajo social, tiene que tomarse con PRODEMEFA, con una serie de organismos que protejan al menor. Entonces, por esa razón es que tiene uno que analizar todos esos factores. Ok, gracias. Siguiente, por favor. Y bueno, ya una vez que se haya realizado el procedimiento, pues obviamente hay que mantener a la paciente, a pesar de que la estancia es corta, puede ser ambulatorio, pues al menos 2 a 6 horas en observación. Obviamente tratar el dolor en caso necesario. Y pues en sí el reposo son 2 días, puede volver a sus actividades laborales después de 2 días de la cirugía. Sin embargo, recomendable no hacer un esfuerzo físico importante por al menos 7 días. Y pues en caso de presentarse algún dato que pudiera indicar complicación, que ahorita les voy a mencionar, pues referir de inmediato a un segundo nivel, a un hospital. Siguiente, dama. Y pues ya después de haber realizado la cirugía, en una semana debe de hacerse una revisión para ver la herida y todo. Y obviamente educar a la paciente para identificar alguna manifestación de complicación que pudiera ocurrir, algún síntoma urinario, si tiene dolor importante pélvico, abdominal o torácico, si tiene sangrados en la herida o datos de infecciones ya con fiebre o alguna manifestación en la misma herida. Ahora, si no hay complicaciones, se supone cada año pues en una revisión de rutina y siempre que sea posible tomarle muestra para citología cervicovaginal. Y siguiente, ya sería todo por mi parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta o no sé si la doctora quiera añadir algo? A ustedes dos por la presentación. Adelante, Vicente. Gracias, doctora. ¿Cuál es la diferencia principal o sea, por qué elegimos una aspiración manual a un lagrado o viceversa? Primero que nada, tenemos que considerar el diagnóstico. Si es una paciente de bajo riesgo que tiene un aborto incompleto, además es menor de 12 semanas el aborto, podemos utilizar el AMEU, que pues obviamente la ventaja es que el tiempo de estancia intrahospitalaria es mucho menor porque no se va a requerir de manejo con anestesia. En el estricto sentido de la palabra, o sea, ni al anestesiólogo ni la máquina de anestesia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos manejar el AMEU con anestesia local, no necesitamos la regional ni la general endovenosa, que es la que casi siempre maneja anestesia. Ahora, si nosotros tenemos una paciente que tiene a lo mejor un embarazo molar, que nosotros sabemos que a pesar de que, bueno, tiene 11 semanas, ¿no? Pero es un útero voluminoso, a lo mejor es más grande de los 12 centímetros, como menciona la literatura, pues no nos vamos a arriesgar a que nos gane el sangrado, y a ese tipo de pacientes pues las hacemos, esas aspiraciones las hacemos en una sala de quirófano, con un anestesiólogo, con una máquina de anestesia, porque muy probablemente necesitemos hacer, además del AMEU, un endovaginal con la legra, ¿no? Entonces, la principal, digámoslo así, que
ventaja o situación que nos haría decidir hacer una MEU es el diagnóstico. En segundo lugar, la estancia intrahospitalaria, que es menor. Las pacientes se pueden ir a lo mejor en 2 horas después de de haberse hecho el procedimiento, a diferencia de una paciente que es legrada con una cureta o con legrado o con las legras para el procedimiento, que se van a las 7, 8 horas después del procedimiento. De hecho, una vez recuperándose de la anestesia, que ya puedan comer, que no se mareen, que no se vomiten, ya se pueden ir a su casa. Pero la aspiración manual pues tiene esa ventaja, que no requiere tanto tiempo de hospitalización, que no vas a requerir anestesiólogo, es menor el costo, porque acuérdense ustedes que la renta de un quirófano pues oscila entre los 500 y 1,000 pesos al día, o por hora te rentan los quirófanos en las clínicas particulares. Entonces obviamente la renta de un quirófano es mucho mayor al hecho de que tú en la consulta y considerando todos los parámetros le puedas hacer un procedimiento de tipo aspiración a tu paciente. Casi siempre pedimos el quirófano. Aún así, sale más económico que hacer un legrado endovaginal. Entonces, por esa razón es que esas son básicamente las situaciones en las que nosotros decidimos una MEU. Gracias. De nada, Vicente. Bueno, y obviamente ustedes van a tener la oportunidad de entrar a una cesárea y poder identificar, pues nosotros normalmente hacemos 2 tipos de abordaje: el abordaje de piel a cavidad, que se llama celiotomía, o laparotomía, cuando hacemos las incisiones, pero además buscamos en la cavidad cuál es el motivo del problema de la paciente, ¿no? Y si hacemos una celiotomía, después vamos a disecar el útero por planos en el segmento uterino, y entonces ahí es donde podemos nosotros, casi siempre hacemos la cirugía en el segmento porque hay menos riesgo de sangrado masivo. Casi siempre sangran poco cuando se hace el corte en el segmento, a menos que hayan vasos aberrantes o que haya hipertensión o que haya alguna otra circunstancia como una mala implantación de la placenta que nos pueda tener un sangrado abundante. Entonces, hacemos una cirugía en el segmento, pero también podemos nosotros extendernos hacia el cuerpo y hacer un segmento corporal si hubiera la necesidad, porque a lo mejor uno de los productos se voltea o porque a lo mejor no podemos sacar al producto porque haya alguna tumoración como miomatosis, que también puede pasar que hay miomas y embarazo, y eso pues también nos pueda dificultar la extracción del producto. Y obviamente hacer una cesárea, la única indicación que tiene es entregar en mejores condiciones al producto, o sea, mejorar o sacar en las mejores condiciones posibles el producto y darle un mejor pronóstico. Por esa razón es que la cesárea pues tiende a tener lo menos posible una afección hacia el feto o hacia el producto. Entonces creo yo que en este sentido sabemos que existen pues ciertos parámetros que podemos hacer para evaluar si la paciente amerita una cirugía o no, y de hecho legalmente antes se podía inclusive pedir una cesárea, ¿no? Yo estoy embarazada y no quiero tener parto, quiero que me operes, ¿no? Y obviamente el paciente te puede pedir una cesárea, y no significa que nosotros nos montemos en nuestro caballo o como vulgarmente dicen, nos montamos en nuestro macho y decimos, no, pues vas a hacer parto y no te voy a operar porque yo no opero si no debe operarse, ¿no? Realmente no debe ser así. Nosotros tenemos que darle la explicación adecuada a las pacientes y ellas deben de tomar la mejor decisión. Aunque nosotros como médicos sí podemos negarnos, actualmente ya podemos negarnos y decir, no, no te opero porque debes de ser parto, pero pues realmente el problema es después cargar con la responsabilidad por si pasa algo. Entonces nadie se quiere meter en problemas y mejor dicen, no, sí te opero. ¿Por qué? Porque es algo en lo que estamos bien preparados y sabemos los que hacemos obstetricia, que obviamente si tenemos una técnica bien estudiada y tenemos la habilidad, la experiencia, pues una cesárea no se nos va a complicar. Aunque créanme que a veces aún en una cesárea se nos complica la extracción del feto si no sabemos la técnica correcta o no tenemos la facilidad para hacerlo, pues se nos puede complicar, ¿no? Y el bebé, mientras más tarde en salir, más problemas va a tener para recuperarse después. Entonces, por esa razón es que hay que tener mucho cuidado, saber bien cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, pero lo más importante es saber corregir la complicación, o sea, saber hacer lo que tengamos que hacer para evitar que nuestro paciente pues tenga una hemorragia obstétrica o fallezca. Entonces, creo que aquí es cuando nos ponemos todos nosotros a prueba,
porque el saber hacer una cesárea no es solamente saber la técnica quirúrgica ni la anatomía, hay que saber resolver las complicaciones de la misma y tomar las decisiones en el momento adecuado. Esa es la gran diferencia de un obstetra a una persona que aprende a hacer cesáreas, no sé si me explico, y eso es con todo respeto a los médicos generales que hacen cesáreas, a veces hacen y toman mejores decisiones que un obstetra, ¿no? Que no debería ser porque para eso es la especialidad, pero bueno, yo siempre les pido a mis residentes que tengan en cuenta siempre el hecho de que si van a hacer una cesárea, no solamente es aprenderse la anatomía, sino que tienen que saber todo. Cuánto mide el bisturí, cuánto miden las hojas, qué hojas voy a utilizar, qué instrumental voy a utilizar. Si no tengo ese instrumental, ¿cuál puede ser mi alternativa? Esa persona que sabe manejar ese tipo de situaciones, esa persona es la que ya puede decirse que puede ser un obstetra, no el que haga una cesárea y la pueda cerrar o abrir. O sea, el detalle aquí es controlar y saber todo. Lo que nos pueda generar una complicación, saberla resolver y tomar la mejor decisión en el momento adecuado. Por ejemplo, estamos haciendo una cesárea y de repente está sangrando mucho, ¿no? Sangra más de lo que debe sangrar, pero no es nada más una percepción. ¿Cuánto ya sangró? ¿Cuántas compresas? ¿Cuánto absorbe de sangre una compresa? ¿Cuánto absorbe de sangre una gasa? Y cuando nosotros sepamos cuánto tenemos de sangrado, tomar la decisión de hacer un procedimiento, ya sea aplicar las uterinas o a lo mejor hacer un Belinch, por ejemplo, una situación en la que nosotros tomamos la decisión de no hacer una histerectomía, pero a lo mejor inyectamos oxitocina a los cuernos, damos masaje, podemos hacer 20,000 maromas, pero si sigue sangrando y sigue flojo el útero, tenemos que saber en qué momento tomar la decisión para hacer histerectomía. A ver, equipo de histerectomía y empieza el procedimiento, ¿no? Cuando eso sucede, en el momento en el que nosotros como médicos quirúrgicos, obstetras, tomamos la decisión, es cuando nosotros decimos, bueno, esto realmente tiene que hacerse con muy buena preparación, saber cuáles son las complicaciones, cuál es el momento adecuado, por qué hacer una histerectomía obstétrica, que es una de las situaciones que, bueno, nos lleva al hecho de pensar que tenemos que dominar la anatomía y que tenemos que hacer bien las cosas, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Algún comentario o alguna pregunta más? Muy bien, jóvenes. Pues no pierdan la oportunidad nunca cuando estén en quirófano, si les gusta lo Doctora, de entrar a cesáreas, grados. levantó la mano. Sí, dime, Dianey. Jaime levantó la mano. Bueno, adelante entonces. Es que no lo veo, no me aparece. Buenas tardes, doctora. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Jaime. Bueno, es una duda nada más con el siguiente tema, que es infecciones ginecológicas. Quería preguntarle más o menos si mi pareja y yo tenemos que enfocarnos en unas específicamente, porque vimos que hay varias. Entonces, sí, en más el o menos. Williams. En el Williams el capítulo es muy extenso. Yo les pediría nada más que no se enfoquen mucho en el manejo con antibióticos. Yo creo que lo ideal son los diferentes tipos de infecciones. Creo que infección en vías urinarias también entra un poquito, lo toca el libro de Williams. Creo que en el libro de Novak es donde está mejor. ¿Ustedes tienen el Novak? No lo he checado, pero muchas gracias, doctora, por la aclaración. Sino del Williams. Del Williams nada más que todo ese apartado donde habla de cada antibiótico, que es demasiado, no lo mencionen. Solamente vamos a hablar del capítulo del Williams. No tengo a mano el libro, porque yo creo que ahí podría yo decirles exactamente qué páginas, ¿no? Pero hay un apartado en el capítulo de infecciones del tracto genital que creo que habla mucho de los antibióticos, del manejo del tratamiento. Es muy extenso y de hecho creo que hay una tabla que lo resume todo bien. Entonces traten de no profundizar mucho en todos los tratamientos que hay. Más que nada diagnóstico y prevención. Ok, doctora, muchas gracias. De todos modos, ahorita en mi libreta tengo los temas exactamente que creo que ya los había yo anotado antes. Déjenme checo ahorita si tengo acá la hoja, porque a veces me pasa que lo escribo y luego las arranco. Pero ahorita lo busco, si lo tengo acá.
que pasa es que cuando recién empezó la pandemia hice hasta un calendario con todos los cremas que sí entraban y que no, pero como después los fui cambiando. A ver, sí, aquí tengo. El tema es de infecciones, ¿verdad? A ver. Tengo sífilis. Ah, no, pero ese es de las obstétricas. Espérame. No las tengo acá. Sí, acá está. Vaginosis bacteriana, diagnóstico diferencial. Úlceras genitales infecciosas, vamos a ver virus, sífilis, chancroide, granuloma, linfogranuloma. Si les parece, le tomo una foto a esto y se los mando. ¿Está bien? El capítulo 3 de Williams. Sí, doctora. Están vaginitis infecciosas, cervicovaginitis. Lo que no va a entrar es EPI y tampoco las IBU, porque eso creo que lo vieron ustedes en cuarto, ¿no? Sí, doctora, igual lo hemos visto en terapéutica y eso. Sí, o sea, yo creo que ahí ustedes están durísimos en eso. No, no es cierto. Es que yo creo que no vale la pena repetirlo tanto. Si nos da tiempo, a lo mejor comentamos algo sobre infecciones de vías urinarias o una enfermedad pélvica inflamatoria, pero yo creo que los temas serían 1, 2, 3, 4, 5, son 6 en particular que son los que entran en este capítulo y en esta clase. Entonces le tomo una foto a esto y se las mando ahorita. ¿Sale? Gracias, doctora. No, Gracias. al contrario. Para el tema de sangrado uterino normal, ¿cuáles son los que tenemos que enfocarnos? Sangrado uterino normal, yo creo que es hiperplasia endometrial y miomatosis uterina, pólipos, miomatosis y hiperplasia endometrial. Ok, 3 tamitas. Sí, Muchas gracias, doctora. no, al contrario, Vicente, mucho gusto. Doctora, disculpe, aprovechando también, el tema que sigue después de las infecciosas que preguntó mi compañero Jaime es tumoraciones benignas de la vulva, vagina y cervix. ¿Tendrá usted también una delimitación de cuáles son los temas que entran? No, mi vida, ahí sí, lesiones o tumores benignos de vulva, vagina y cervix, no los tengo así como tal porque creo que los tengo marcados en el libro. Los voy a pasar en limpio y se los mando igual, pero cuando veamos yo creo que está mejor en el González Merlo de gineco, porque ahí menciona hasta el tumor de Nuc o quistes de Nuc. Yo creo que sí vale la pena que los mencionen, y creo que los menciona el González Merlo, es el más completo, igual el Novak. El Williams, híjole, es súper extensísimo el tema y la verdad como queda... Sí, por eso preguntaba. No me gusta mucho el Williams, la verdad. Yo creo que mejor este tema en particular de los tumores benignos, revisa lo del González Merlo, hija de gineco. Ok, muchas gracias. De todos modos, si pudiera, con lo que me había comentado de los señalamientos que hizo en el libro, si no, con eso está bien, gracias. Sí, lo voy a buscar, lo debo tener marcado, nada más que como estos libros en particular, yo no he terminado de acomodar los libros aquí en la casa, pues no los tengo a mano, están en cajas cerradas, ¿no? Entonces, como me cambié de casa hace poquito, las cosas que tengo para poner en mi estudio todavía no las he acomodado, no he tenido el tiempo para hacerlo. Pues los tengo guardados, pero los voy a sacar para revisar este fin de semana y les tomo una foto. ¿Sale? Muchas gracias, doctora, no se preocupe. Al contrario, Diana, mucho gusto. Pues muchas gracias, jóvenes. Voy a pasar a la clase con los de primero, ya me llevé 25 minutos de su clase. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el lunes, que tengan bonito fin de semana, cuídense, hay mucho calor. Nos vemos el lunes a las 2:30. ¿Sale? Hasta luego, Muchas doctora. doctora, bonito. Hasta luego, igualmente, doctora. Gracias, doctora. Ándale, bueno. Buenos días, bye. Arigato gozaimasu.